Bueno, Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bienvenidos a otro webinar de Digimed junto a Medigen. Mientras se van conectando los asistentes, primero quiero pedir disculpas por la demora. Tenemos un problema para conectar el Zoom a YouTube y a Facebook, así que por eso no estamos saliendo en vivo. En este momento vamos a seguir tratando, invertimos estos minutos para ver si podíamos, pero no se pudo. Así que decidimos abrir el salón y bueno, que se empiecen a conectar y que vayan llegando todos los que estaban esperando para la presentación en vivo. Aprovecho para presentarme. Bueno, soy Gustavo Bertina, soy parte del equipo de ingenieros de la empresa Digimed, y los recibimos hoy desde nuestro showroom aquí en Capital Federal. Digimed es una empresa que hace 27 años que se dedica al área de ultrasonido, y ya hace 15 años trabajando con Mindray y con Siemens como representante oficial de estas dos marcas para ultrasonido en Argentina. Contamos con una enorme variedad de equipamiento de distinta aplicación y funciones en todas las gamas. Contamos con una sede central aquí en Capital, y también una sede en Rosario y otra en Córdoba, y una red de distribuidores en todo el país. Lo que están viendo atrás son los equipos que solíamos tener siempre en el showroom para recibir a nuestros clientes, y que en este caso por la pandemia no pueden llegar. Así que aquellos que estén interesados igual en ver y en probar los equipos, nos pueden contactar y hacemos una demo virtual por Zoom. Transmitimos, así como están viendo acá, la pantalla del ecógrafo como uno de estos cuadraditos como si fuese un presentador, y también en otra, con una cámara HD, pueden ver el manejo del equipo, la persona que lo está operando, y de esa manera hacemos las capacitaciones a nuestros usuarios, y también una demo a distancia, y es una forma, no reemplaza la demo presencial, pero por lo menos logramos llegar y dar una idea del manejo del equipo, el funcionamiento y la calidad de imagen. Ahora sí, Miguel, Carolina, Joaquín y el doctor Pianigiani, bienvenidos, y los dejo hacer las presentaciones del caso. Bueno, como siempre, buenas tardes a todos. Creo, Gustavo, que esta es nuestra reunión virtual número 10. Sí. Décimo Sí. webinar, 10 ¿quién lo hubiera dicho? 10 programas en el aire. Todos, 10 programas en el aire, todos dedicados. Y con mucha gente hemos hecho muchos amigos virtuales en estas 10 reuniones, porque si bien tenemos un público amigo, aunque no me gusta decirlo, el público se renueva, pero tenemos gente que nos sigue y otra gente nueva que se va incorporando todas las veces según los temas. Siempre las conferencias nuestras, por supuesto, han sido dedicadas a medicina fetal o medicina materno-fetal. Estas reuniones que hemos realizado conjuntamente con Digimed, desde Medigen, que es nuestra institución en la ciudad de Rosario, para los que son de afuera y para los que te cuento, Edgardo, le estoy diciendo al doctor Pianigiani, que es nuestro invitado de hoy, que en muchas oportunidades, en todas las oportunidades, hemos tenido muchos colegas y amigos de otros países que se han sumado a estas reuniones, lo cual agradecemos y aprovechamos para saludar a los amigos de otros países. Y nosotros nos dedicamos a ecografía obstétrica. Tenemos un departamento de genética y un laboratorio especializado. Estas reuniones han contado la mayoría de las oportunidades con el auspicio del Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, ASOGIR, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario, CIADTP, que preside el doctor Miguel Boticós de Paraguay, en estos últimos ciclos con SAEU, cuyo uno de los máximos representantes docentes es justamente quien nos va a dar la conferencia en el día de hoy, el doctor Edgardo Pianigiani, la Fundación Prenatal, que está presidida por el doctor Sabino Gil-Pugliese, RENAC, que es la Red Nacional de Anomalía Congénita de Argentina, y Protectia Células Madres. Así que bueno, hecha esta presentación y agradecimiento a los auspicios, quiero presentarles al doctor Edgardo Pianigiani. Edgardo es especialista en ginecología y obstetricia,
es docente de obstetricia en la UBA, es director académico y secretario de SAEU, la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, una sociedad amiga con la que me une un gran afecto histórico, sobre todo de la época con su histórico presidente, el doctor Juan Manara. También así es uno de los que controla, consultor sería del capítulo materno-fetal de la Sociedad Argentina de Radiología, de la SAR, que es una sociedad muy importante en nuestro país, y es integrante de la comisión directiva de SOGUA, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires. Edgardo vive en la provincia de Buenos Aires, en la provincia, no es porteño para los de afuera, veo que hay gente de México a quien saludamos también en este momento, así que en general lo que hemos aprendido desde hace muchos años de Doppler con Edgardo ha sido increíble, es muy generoso, siempre ha sido así. Si bien nos conocimos en un evento, creo, organizado en Rosario, estábamos hablando con Edgardo hace un ratito, hicimos una fuerte amistad en Venezuela, en un evento del doctor Soso Olavarría, y desde ahí seguimos con esta gran amistad, siempre dedicados al Doppler en obstetricia. Y quién más que él, que siempre, junto con su grupo latinoamericano, ya sería de conexión en avance y en adelantos en Doppler, en ginecología y obstetricia, que nos dé un pantallazo, como seguramente es un gran docente, para todos les digo, los que ya lo han escuchado alguna vez, es un gran docente. Pero como digo, en la mayoría de las oportunidades que he presentado en estos webinars que realizamos ahora, es un gran amigo. Y en este caso en particular, para mí, en lo personal, nos une un gran afecto. Así que gracias, Edgardo, por colaborar con todos nosotros. Adelante, no tengo más nada que decir. Quiero decir que nos acompaña la doctora Carolina Sender y el doctor Joaquín Ponce, somos todos staff del Departamento de Ecografía de Medicare. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tus palabras, por la recepción que me has dado. Muchas gracias a todo el equipo de Medigen y por esta bienvenida. Y gracias por la invitación a poder compartir experiencias en este marco de cooperación interinstitucional de todas las instituciones que han nombrado, que nos permite compartir experiencias e intercambiar, y como resultado siempre termina como en un enriquecimiento de todos. Así que muchas gracias por este ámbito académico que genera toda esta posibilidad. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla y comenzamos, si te parece bien. Ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Todo en orden para empezar entonces? Sí. Arrancamos entonces. Muy bien, vamos a tratar de encarar las aplicaciones y los nuevos alcances del ecodoppler desde la implantación gestacional al término. A ver, vamos a compartir un segundito. A ver allí. Ahí estamos bien. Aplicaciones entonces y nuevos alcances del ecodoppler desde la implantación gestacional al término. Y nos vamos a focalizar en los aspectos prácticos del método, la puesta al día sobre todo en la información científica que hoy manejamos, los avances tecnológicos, las fuentes bibliográficas actualizadas y las guías prácticas que son las que nos están dando las directrices para realizar el estudio. Si tuviéramos que resignificar el famoso cuadro de Rembrandt de 1600, la lección de anatomía del doctor Tulp, que está a la izquierda, el original,
lo dibujaríamos con algunos de los métodos auxiliares que hoy nos permiten abordar la anatomía de una manera más rápida y más externamente, sin necesidad de ir hacia las disecciones. Y sin ninguna duda, la ultrasonografía, con todas sus aplicaciones, ya sea la ecografía y el ecodoppler, que es lo que hoy nos convoca acá, sin duda hoy en día y en obstetricia son las que nos están dando muchos elementos y cada vez más aplicaciones. Comenzando entonces, porque dijimos que nos íbamos a enfocar desde la implantación gestacional. Vamos a empezar en la etapa más temprana, pregestacional, en ginecología, y aquí tenemos una ecografía transvaginal, donde nos estamos insonando con ecodoppler color, color de energía, de amplitud, y observamos el endometrio, observamos la zona subendometrial, que es una capa hipoecogénica que la rodea a esta zona de gran importancia, se la llama zona de unión o junction zone, que es justamente por donde pasan todos los vasos subendometriales. Y una de las cosas que nos da el Doppler en el momento de lo que se denomina ventana de implantación del ciclo, es decir, posterior a la ovulación entre los días 20 y 23, nos da la posibilidad de ir evaluando la circulación intrauterina. Aquí observamos los vasos radiales. Aquí vamos a ir observando progresivamente la irrigación del plexo subendometrial y de las arterias espiraladas. Avanzamos entonces y vemos cómo se va coloreando el plexo subendometrial y cómo también podemos ir determinando las arterias espiraladas que van ingresando en el espesor endometrial. Aquí tenemos un estudio totalmente normal y lo que nos está diciendo entonces en este periodo es, por un lado, que el mapa vascular de distribución de arterias radiales, de plexo subendometrial y espiraladas es totalmente correcto, que el grado de penetración es correcto, lo dividimos en 4, decimos que grado 1 es cuando no llega a la basal y se queda en el plexo subendometrial, grado 2 es cuando pasa la basal, grado 3 sería este, que es cuando entra en el espesor endometrial pero no llega a la interfase de las dos mucosas, y grado 4 es cuando alcanza la mucosa. Además del grado de penetración de las arterias espiraladas, vamos a ir a evaluar a las dos arterias uterinas principales, derecha e izquierda, donde vamos a medir el índice de pulsatilidad, y en este caso debe ser menor a 3. Acá estamos en 2,91, por lo tanto es normal también. Y nos está faltando algo que aquí no lo vamos a medir ahora, pero sería el índice de resistencia, que en este periodo tendría que estar de 0,6 para las arterias radiales y 0,5 para las espiraladas. De esta manera nos está avisando que tenemos un flujo centrípeto hacia el endometrio con un índice de resistencia normal y que las condiciones de perfusión de todo el útero se mantienen normales y adecuadas. Por supuesto que esto es lo que se realiza en medicina de la reproducción para evaluar el grado y la calidad de receptividad endometrial. Otra de las cosas que nos aporta el ecodoppler antes de la gestación son masas uterinas, como en este caso es un mioma, que había sido embolizado anteriormente. Entonces, colocándole el Doppler, es un mioma de 8 centímetros por 6, es subseroso, pero es un volumen importante. Colocándole el volumen y la caja color para medir su vascularización, vemos que a lo esperado, que es un mioma embolizado, no tiene vascularización interna. Es decir, no nos estamos encontrando con ninguna masa que esté generando un secuestro hemodinámico que pudiera derivar irrigación que nosotros quisiéramos, obviamente, que vaya hacia la zona endometrial donde se encuentra el embarazo. Aquí nos encontramos con otro caso donde en la cara anterior del útero hay una imagen mal definida, hipoecogénica, mixta, que se dio posteriormente a un episodio de enfermedad trofoblástica que tuvo la paciente. Colocando ecodoppler en esa zona, vemos cómo se genera un incendio en el Doppler color, una zona muy ricamente vascularizada,
con la presencia de fístulas, con flujo rápido, con una intensidad muy importante. Fíjense abajo el Doppler, cómo tiene una gran vascularización, esa lesión internamente, y si vamos a buscar a las arterias uterinas principales, recordemos recién cuando veíamos una arteria uterina normal, pregestacional, y comparamos con esta, estamos obteniendo aquí un índice sistodiastólico de 2,25, es decir, nos encontramos casi como una arteria uterina que del segundo y del tercer trimestre de la gestación. Es decir, ahí en este caso sí tenemos una malformación arteriovenosa, en este caso secundaria a una enfermedad trofoblástica anterior, que generó un secuestro hemodinámico que nos puede llegar a complicar un futuro embarazo. Entonces, estos aportes del Doppler pregestacional nos ponen en referencia a cómo se va a desarrollar ese embarazo en el territorio uterino con el que disponemos. Ahora sí ya nos encontramos aquí con el saco gestacional implantado y este mismo Doppler color lo vamos a utilizar para evaluar el flujo retrocorial, para darnos una idea si esta implantación trofoblástica y corial está generando la vascularización deseada o comenzamos a tener signos que nos pudieran estar avisando de una mala implantación o de una pobre implantación corial que nos den elementos para pensar en signos de mal pronóstico. En este caso tenemos el corión frondoso y un adecuado flujo Doppler color retrocorial. Insonamos con color aquí entonces toda la parte retrocorial. Nos abstenemos de insonar con el color en estas etapas tempranas al embrión. Y ahí sí, entonces, vamos hacia el embrión y podemos ver que ya con un embrión de 6 semanas, con una longitud embrionaria de 2,2 milímetros, ya vamos a poder detectar la actividad cardíaca. Y esta actividad cardíaca embrionaria, que la podemos detectar con Doppler, podemos también detectarla en esta primera etapa con un modo M, o eventualmente con muy poca insonación con el Doppler espectral, no con Doppler color, utilizando el fenómeno que se denomina ALARA, por sus siglas en inglés, que significa tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Es decir, algunos disparos muy cortitos de Doppler para tener una pequeña tira nada más de latidos y poder, como en este caso, en un embarazo de casi 10 semanas, seguimos aún todavía aquí en la etapa embrionaria, tener una frecuencia cardíaca de 183 latidos por minuto, una frecuencia normal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos una progresión fisiológica entre las semanas 6, 7 y 8, donde los latidos cardíacos aumentan y hay como una especie de regla mnemotécnica, multiplicando por 2, en la semana 6, el percentilo 50, el promedio de los latidos es de 120, en la semana 7 el promedio es 140 y en la semana 8 el promedio es 160. Por lo tanto, esta progresión del aumento de los latidos del embrión nos están dando la tranquilidad de que hay una progresión fisiológica con signos de buen pronóstico embrionario. Recordamos entonces que en esta etapa embrionaria está contraindicado el Doppler color para evitar una insonación que pudiera superar las normas de bioseguridad y dejamos el color para la etapa fetal cuando estemos en el periodo 11-14. Muy bien, entonces pasamos a esta etapa fetal, es decir, cuando hacemos nuestro primer estudio 11-14, y donde vamos a tratar de empezar ya a develar todas esas preguntas de la salud fetal. La preeclampsia, el parto pretérmino, el crecimiento fetal, y vamos a ir haciendo acciones que con el Doppler nos permitan apoyarnos en el fisiologismo de la circulación, en la respuesta a enfermedades prevalentes que queremos detectar lo antes posible. Recordamos entonces que el sistema circulatorio fetal es una bomba
que tiene una eyección en paralelo, que el ventrículo derecho eyecta vía al ductus arterioso a los territorios infradiafragmáticos, y que el ventrículo izquierdo eyecta vía callado de la aorta a los territorios supradiafragmáticos. Ambas circulaciones están interconectadas a nivel del istmo aórtico, que es el shunt donde ambas circulaciones tienen un equilibrio a nivel de un balance biventricular. El retorno desde la placenta está significado por la vena umbilical principalmente, que al llegar al hígado, al seno portal, se divide en dos, mayoritariamente en un 80% por las venas suprahepáticas que llegan hacia la vena cava inferior, y por el ductus venoso, que entre un 15 y un 20% deriva directamente hacia el vestíbulo venoso subdiafragmático. Es decir, entonces, que en esta circulación del corazón fetal eyectando en paralelo, nos encontramos con todos los distintos territorios y puntos claves donde vamos a ir a medir para ver los aportes del Doppler en el fisiologismo fetal. Este es uno de los aportes de todo el grupo de Alberto Sosa Olavarría, es uno de los dibujos de las animaciones que la colocamos siempre porque nos grafican perfectamente bien prácticamente toda la circulación fetal. Muy bien, entonces nos vamos a ir concentrando a nivel materno del territorio de las arterias uterinas y a nivel fetal a nivel de la arteria umbilical y su correspondiente retorno, que es la vena umbilical, a nivel de la arteria cerebral media, a nivel del ductus venoso, es decir, básicamente esos tres territorios fetales, arteria y vena umbilical, arteria cerebral media y ductus venoso, y reservándonos dos territorios auxiliares del istmo de la aorta y de la arteria pulmonar, que también vamos a hablar algunas palabras. Recordando el principio físico que estamos utilizando, y recordando que fue Christian Doppler quien lo descubrió en 1842, nosotros utilizamos ultrasonido. El efecto Doppler lo aplicamos con ultrasonido. Doppler no lo descubrió con ultrasonido, sino con ondas electromagnéticas. Pero se traspoló ese descubrimiento que Doppler hizo en la física óptica, se traspoló a la física acústica y es el que hoy utilizamos nosotros, y lo pudiéramos resumir diciendo que es aquel efecto que se logra luego de hacer rebotar la onda de ultrasonido sobre la masa de glóbulos rojos del vaso que estamos explorando. Al producirse ese choque entre la onda de ultrasonido y la masa de glóbulos rojos, como resultante vuelve hacia el transductor una onda de ultrasonido modificada en su frecuencia. Es decir, la frecuencia resultante que vuelve al transductor es distinta a la emitida. Esa diferencia de frecuencia entre la que fue emitida y la que regresa es la que nos permite generar esta señal Doppler, y esa señal Doppler la podemos codificar a espectro, a color, a sonido y sacar nuestras conclusiones de diagnóstico. Vamos a repasar algunas cosas básicas, pero que no podemos pasar por alto. Y esta foto nos está mostrando el principio básico del Doppler, que es que a 90 grados, por una cuestión física, no tenemos señal. Acá observamos perfectamente cómo este vaso arcuato colorea en rojo el flujo que se acerca al transductor, colorea en azul el flujo que se aleja, pero pareciera como que no hubiera flujo justo aquí en la zona que está insonada a 90 grados. Bueno, no es que no hay flujo o que hay un trombo que está tapando este vaso. Lo que ocurre es que por un principio físico, todo lo que ocurra a 90 grados no va a tener señal Doppler y no lo vamos a poder ver. Otra de las cosas que nos importa mucho en obstetricia y ginecología es lo que ocurre por encima de la línea de base del Doppler espectral, que es cuando aplicamos filtro de pared.
Al aplicar el filtro de pared se borran las frecuencias bajas, que para otras aplicaciones en otras especialidades, como es cardiología de adultos, flebología, es decir, otro tipo de aplicaciones, cardiología de adultos, allí sí necesitamos aplicar un filtro muy potente. Pero para lo que es obstetricia y ginecología, donde los vasos tienen bajas velocidades, recordemos como en esta foto que en ginecología estamos hablando de velocidades del orden de los 5, 10 centímetros por segundo, y en obstetricia el cordón umbilical tiene 35 centímetros por segundo, el que más tiene, que es el ductus arterioso, estamos hablando de 100, 120 centímetros por segundo, es decir, son velocidades que comparadas con las aplicadas a otras especialidades son bajas. Si nosotros le aplicamos filtro de pared, estamos borrando velocidades necesarias para nuestro diagnóstico. Por lo tanto, no aplicar filtros o aplicar el filtro mínimo es la indicación de nuestra especialidad. Fíjense acá esta otra. Nosotros nos encontramos la línea de base y nos encontramos que las ondas de velocidad de flujo, en este caso de una arteria umbilical, no están llegando a la línea de base. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si una frecuencia está filtrada? Cuando las ondas de velocidad de flujo no tocan, no hacen contacto con la línea de base. Eso nos pone en alerta de que ese espectro está filtrado y necesitamos sacarle el filtro. Porque en realidad no sabemos acá en la diástole qué es lo que está pasando. Si hay diástole y está filtrada, o si se trata justamente de un patrón de alerta o de alarma flujométrico en el que no hay flujo diastólico. Con este espectro no podemos hacer el diagnóstico por una cuestión técnica. Observemos este efecto en el ductus venoso. Aquí tenemos un espectro normal, donde las ondas llegan hasta la línea de base. Con la flecha azul está marcada la onda A, que es la que nos interesa a nosotros, porque es la que tiene relación con la sístole auricular, y es la que nosotros nos fijamos a ver si es una onda anterógrada o está llegando a la línea de base. En el ductus venoso no debe llegar a la línea de base, mucho menos se reversa, pero vamos a empezar a aplicarle filtros y ya nos damos cuenta que en este caso el automático que está tomando la línea, está tomando el índice de pulsatilidad del equipo, ya no sabe a dónde medir porque nosotros le estamos filtrando las frecuencias necesarias, aplicamos más filtros, fíjense que el 50% de la onda está filtrada, de manera que no podemos hacer diagnóstico cuando aplicamos esta cuestión técnica. Vamos entonces a concentrarnos ahora ya sí en cada uno de los territorios y vamos a la arteria uterina, donde nosotros debemos insonar cada una de las dos arterias uterinas principales, derecha e izquierda, le vamos a tomar el índice de pulsatilidad y luego sacaremos el índice de pulsatilidad promedio entre ambas, y ese es el que nos va a servir. En este momento ya no hablamos más de notch, protodiastólico, porque al tomar el índice de pulsatilidad estamos considerando la integral de toda la onda de la arteria, en la cual está también involucrado el notch protodiastólico. De manera que al hablar de índice de pulsatilidad promedio, estamos hablando de la pulsatilidad de todo el útero. Y esa manera es un parámetro mucho más fidedigno que nos evita tener que ir a distintos accidentes de la onda que nos pueden confundir. De manera entonces que a medida que la arteria uterina va avanzando en la gestación y se va haciendo de menor resistencia, nosotros la vamos a ir registrando y vamos a ir tomando con Doppler el reflejo de esa adaptación hemodinámica del compartimento materno a las modificaciones gestacionales. El índice de pulsatilidad medio es considerar por separado cada una de las dos uterinas y luego sacar el promedio, y la fórmula del índice de pulsatilidad es la velocidad máxima menos la velocidad mínima sobre la velocidad media. Es decir, velocidad media que no es el promedio entre la máxima y la mínima, sino que es la media, es la integral de toda la onda. Algo muy importante técnico también es tomar la uterina y no confundirnos con otros vasos que nos pueden hacer confundir. Un tip muy importante, práctico, es que la arteria uterina principal nosotros la vamos a ir a tomar justamente
lateralmente al cuello uterino, de un lado y del otro, justamente donde el cuello uterino termina para comenzar el cuerpo del útero, allí es donde vamos a insonar la arteria uterina en el primer trimestre. En el segundo trimestre lo vamos a hacer un poquitito más arriba, que es en el entrecruzamiento de la arteria uterina con la arteria ilíaca externa. Una vez que ya consideramos la arteria, nos vamos a dar cuenta que estamos en el lugar correcto por la velocidad de la arteria. Acá tenemos dos. En esta estamos insonando la arteria uterina principal y la velocidad claramente supera los 60 centímetros por segundo, ampliamente. Mientras que si vamos a esta otra, que es una de las arcuatas, la primera arcuata, y ahí lo pusimos a pantalla partida en el espectro para que nos demos cuenta que si bien tienen una forma de onda de velocidad de flujo parecida, la velocidad es claramente distinta, porque las arcuatas no superan los 60 centímetros por segundo. Entonces, si estamos insonando un vaso que no supera los 60 centímetros, estamos en una arcuata y no estamos en la arteria uterina principal. De manera que tenemos que ir un poquito más abajo. Básicamente las uterinas lo hacemos en dos momentos de la gestación principal, que uno es en el periodo 11-14 y el otro es en el scan morfológico del segundo trimestre. Si tuviéramos que tomar un valor promedio de cuál es lo normal, tomamos como normal hasta el percentilo 95. Y entonces, como un promedio del periodo 11-14, podríamos decir que es normal, en términos generales, conceptuales, un IP medio de hasta 2.3, 2.4. En el periodo 11-14. Si vamos a discriminar, cada una de estas semanas tiene un punto distinto de corte del percentilo 95. Y en la semana 20-23, el IP medio va a bajar normal hasta el percentilo 95 de 1.5. Es decir, este descenso en el índice de pulsatilidad de la arteria uterina no es ni más ni menos que el reflejo de los fenómenos fisiológicos que están sucediendo. La primera oleada trofoblástica, que es la que baja fuertemente la resistencia de la arteria uterina, ocurre entre las semanas 8 y 12, y nosotros estamos midiéndola en el periodo 11-14, es decir, cuando tomamos el índice de pulsatilidad de las uterinas en el periodo 11-14, estamos evaluando la primera oleada de conversión trofoblástica. Mientras que cuando lo hacemos en el scan morfológico 20-23, estamos evaluando cómo se completó la segunda oleada, ya que la segunda oleada trofoblástica ocurre entre la semana 16 y 20. Y este dato que tenemos del IP medio lo vamos a integrar en el estudio 11-14 junto con la presión arterial media y junto también con otros datos bioquímicos de la PAP-A, y si tenemos otros datos más, para sacar el riesgo de preeclampsia de esa paciente, y el calculador nos arrojará que si tiene un riesgo mayor a 1 en 150, este caso que hemos simulado aquí no lo tiene, es decir, es un riesgo menor a 1 en 150, pero si el riesgo es mayor a 1 en 150, se está indicando justamente iniciar antes de la semana 16 150 miligramos de ácido acetilsalicílico como una medicación que permita disminuir el impacto de la preeclampsia principalmente en el tercer trimestre. Lo que nos ayuda y nos apoya en el periodo 11-14 con Doppler, además de las arterias uterinas, es el ductus venoso y la válvula tricúspide para la búsqueda de marcadores asociados a cromosomopatías. En este caso, el ductus venoso es utilizado como un marcador indirecto a una onda anormal que nos pudiera estar reflejando alguna cardiopatía asociada o no a cromosomopatías. Mientras que el ductus venoso en el tercer trimestre, cuando lo utilicemos en el contexto del complejo hemodinámico materno-fetal, nos va a estar dando la
información de insuficiencia cardíaca. Las aplicaciones son distintas. El segmento es el mismo, es el ductus venoso, pero en el primer trimestre tiene un equivalente de patología cardíaca y en el último de insuficiencia cardíaca. En este caso son dos ondas normales, donde observamos la onda S máxima, S mínima, la onda E y la onda A, totalmente normales. Aquí le hemos aplicado lo que se llama un aumento de la velocidad de barrido, que es muy útil también, es otra de las herramientas que nos da el Doppler, que es espaciar las ondas complejas, sobre todo las del ductus venoso, la del istmo aórtico, que al descomprimirlas nos permite ver mejor los elementos internos. Mientras vamos avanzando en la gestación, nos encontramos con otras posibilidades que nos da el Doppler color, y que es el apoyo de ciertos hallazgos anatómicos, como es en este caso, en la etapa fetal temprana, visualizar el cordón umbilical y relacionarlo con defectos de la pared anterior para el diagnóstico de onfalocele y gastrosquisis. También en el examen morfológico nos apoya muchísimo, sobre todo si tenemos dudas al no haber visto los riñones, uno o los dos riñones fetales, realizar un corte coronal, es decir, desde la espalda fetal, y insonar con Doppler color toda la aorta abdominal, donde podamos ver la salida de las renales. Y si vemos las dos renales de ambos lados, nos quedamos tranquilos que aunque no podamos terminar en escala de grises de visualizar a los riñones, las dos arterias nos están avisando que efectivamente los riñones están. Aquí tenemos otras imágenes más, donde encontramos la aorta abdominal, las dos ilíacas principales y las dos renales. Ninguna duda que en este caso los riñones están presentes. No perdernos la posibilidad en todo estudio de encender el Doppler color justo cuando estamos a la altura de la vejiga, porque las dos arterias umbilicales se dirigen rodeando la vejiga de un lado y del otro hacia adelante, hacia la salida del cordón, y de esta forma nos vamos a poder dar cuenta si en algún caso, como es en esto, nos encontramos con la ausencia de una de las arterias umbilicales. Si bien podemos también verlo en el cordón umbilical, cuando vemos un cordón umbilical de dos vasos, no siempre podemos hacer un corte transversal que nos permita ver la trivascularidad o la bivascularidad del cordón. Entonces, verlo en la vejiga nos va a permitir ver que falta una de las arterias umbilicales y nos obliga a revisar nuevamente la anatomía fetal, porque si bien esto podría ser un hallazgo, la condición de arteria umbilical única nos obliga a ver si no está acompañado de alguna malformación. Y por supuesto, seguir el cordón hasta donde podamos ver para ver si nos encontramos con alguna patología, alguna funiculopatía grosera que nos permita ver el Doppler. Por supuesto, una de las principales indicaciones es el apoyo del Doppler color y espectral en el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, y para eso necesitamos tener la edad gestacional ya determinada para poder saber en qué percentilo de crecimiento estamos. Nos remitimos nuevamente al periodo 11-14, porque es justamente cuando el feto mide entre 45 y 84 milímetros, en este periodo 11-14, donde podemos ajustar con mayor precisión la edad gestacional. Y con esa edad gestacional determinada previamente, podremos, ya con las medidas del segundo y tercer trimestre, DBP, perímetro cefálico, perímetro abdominal y fémur, percentilar el crecimiento del feto. Nos interesa justamente esta etapa de hipertrofia, donde este crecimiento entre la semana 28 y 38, que fisiológicamente se da a razón de 30 gramos por día, 200 gramos por semana, cuando se está generando una claudicación de este proceso fisiológico, que es justamente el mayor crecimiento del feto durante toda la gestación.
Y en este momento tenemos necesidad de recalcular, porque ahí viene el problema del diagnóstico, si se trata de un pequeño para la edad gestacional, si es un restringido, si es adecuado, y es importante, antes de poner rótulos innecesarios, recalcular, primero, como dijimos, la edad gestacional. Saber en qué edad gestacional estoy. Segundo, elegir la tabla más adecuada. Y hoy la evidencia científica nos dice que de todos los que nos da el ecógrafo para poder elegir, la tabla de Hadlock, que en algunos ecógrafos sale como Hadlock 3, que es entre el perímetro abdominal, el perímetro cefálico y la longitud femoral, estos tres parámetros, la de Hadlock 3, es la más exacta para la medición y la estimación del peso fetal. Hacemos las relaciones entre perímetro cefálico, perímetro abdominal y fémur y perímetro abdominal, las relaciones intrínsecas entre los segmentos fetales, y aquí tenemos la primera gran diferencia que establecer: lo que es un pequeño para la edad gestacional y lo que es una verdadera restricción de crecimiento intrauterino. Pequeño para la edad gestacional le llamamos aquel feto que está creciendo entre un percentilo 3 y un percentilo 10, y cuyo estudio Doppler del compartimento feto-materno es absolutamente normal. Es decir, lo único que tiene de diferente es que su curva de crecimiento se mantiene constante en un percentilo que va entre el 3 y el 10. Clásicamente va entre el 5 y el 10, o justo sobre el 10, pero que no se mueve de ahí y no se le agrega ninguna anomalía en el Doppler. Mientras que restricción de crecimiento intrauterino es o directamente aquel feto que está creciendo por debajo del percentilo 3, o aquel que está debajo del percentilo 10, es decir, está entre el 3 y el 10, como lo está el pequeño para la edad gestacional, pero a diferencia del pequeño, el restringido, que está entre el percentilo 3 y el 10, tiene un Doppler anormal. Esa es la clasificación, y es muy importante porque el pequeño para la edad gestacional, por lo general, se va a mantener constante en su crecimiento y no va a estar acompañado de patologías acompañantes, mientras que la restricción de crecimiento intrauterino tiene potencialmente un contexto de patologías que se pueden ir expresando a nivel prenatal y postnatal. Acá tenemos un caso donde progresivamente el crecimiento fetal desde la semana 25 fue cayendo por debajo del percentilo 3, y claramente se trata de una restricción de crecimiento intrauterino a tal punto que cuando habíamos alcanzado la semana 30, la biometría por tabla de Hadlock daba para 25 semanas, el percentilo era menor al percentilo 3 y obviamente con un peso de 821 gramos. Esto no hubo ninguna duda que se trató de una restricción de crecimiento intrauterino, y actualmente una de las tablas y de las clasificaciones más utilizadas es la del grupo del profesor Eduard Gratacós, del Clínic de Barcelona, clasificaciones y tablas que progresivamente se van actualizando, donde, como dijimos, el pequeño para la edad gestacional está fuera de esta clasificación. La restricción de crecimiento de tipo 1 es aquel que tiene un peso fetal estimado menor al percentilo 3, pero con el Doppler normal. El de tipo 2 está menor al percentilo 10, pero con alteraciones de Doppler, ya sea en las arterias uterinas o con el cociente cerebroplacentario, y ya a partir de allí tendremos los de tipo 3, 4, cuando, por ejemplo, el de tipo 3, cuando hay flujo diastólico ausente en la arteria umbilical, de tipo 4, cuando el flujo es reverso, y de allí para arriba. Lo que nos interesa en la restricción de crecimiento intrauterino es determinar la hipoxia, es decir, aquella respuesta sistémica que está mediada por los quimiorreceptores aórticos, que gatilla primero una respuesta de redistribución del flujo cardíaco con una vasoconstricción del gasto cardíaco derecho a expensas de una vasodilatación del gasto cardíaco izquierdo,
para compensar en una primera etapa, hasta que luego el feto no puede compensar más y entra justamente en estos riesgos que hablábamos de la restricción de crecimiento, que es de la muerte fetal, la prematurez, porque hay que extraerlo antes, o del daño neurológico acompañante. Por supuesto que cuando hablamos de los prematuros tendremos que hablar del riesgo-beneficio, porque claramente la prematurez per se es mucho más deleteria que el crecimiento restringido. Entonces ahí se produce otro problema, que es no solo el problema de la restricción de crecimiento fetal, sino también cómo se ensambla con lo que es la prematurez por sí misma. Aquí tenemos un perfil hemodinámico normal, con uterinas convertidas a baja resistencia, umbilicales de baja resistencia también, esto es del tercer trimestre, arteria cerebral media de alta resistencia fisiológica y ductus venoso con ondas normales y con una onda A suficientemente ancha, con lo cual es un estudio completamente normal. Y también tomando del grupo de Gratacós, la evolución desde el comienzo hasta el final en el deterioro hemodinámico fetal, podemos hablar de una primera etapa, que es una etapa de hipoxemia, en la etapa donde el feto trata de compensar, luego una segunda etapa de hipoxia, hasta finalmente entrar en la etapa de acidosis. En la etapa de hipoxemia tenemos un aumento de la resistencia en la arteria umbilical, porque va disminuyendo la diástole, y progresivamente, a que va ocurriendo esto, la arteria cerebral media comienza a aumentar su diástole, es decir, comienza a compensar y a centralizar. Y el ductus venoso en esta altura no se afecta prácticamente porque en esa situación no está afectada la hemodinamia cardíaca y cardiovascular. Entonces, en esta primera etapa de hipoxemia podríamos decir que el representante es justamente la inversión del cociente cerebro-umbilical, porque la umbilical va disminuyendo su diástole y justamente la cerebral media lo va aumentando, es decir, invierten su patrón de onda fisiológico normal en esta primera etapa de hipoxemia. Normalmente el índice cerebro umbilical, también llamado cerebro placentario, es mayor a 1 a partir de la semana 24, y en estos casos se invierte y es menor a 1. Y esto es lo que nos está poniendo en sobreaviso que comenzaron los mecanismos de compensación, para luego entrar en la etapa ya de hipoxia, donde claramente el signo más importante es la ausencia de diástole de la arteria umbilical, la cerebral media sigue compensando hasta cuando puede, y el ductus venoso no se ha modificado. Es decir, entonces, que el signo patognomónico del comienzo de la hipoxia es la ausencia de diástole en la arteria umbilical. Entonces, ya no es un signo de alerta flujométrico, sino que es un signo de alarma hipóxica cuando tenemos flujo diastólico ausente en la arteria umbilical. Como decíamos recién, es muy importante tener en cuenta, y todos los trabajos a través de los estudios que se han hecho con prematuridad y prematurez, la prematurez es mucho más importante que la restricción. Por lo tanto, todos los trabajos de restricción de crecimiento hablan que por debajo de las 32 semanas es mucho más deleteria la prematurez. En etapas más avanzadas de la hipoxia, ya comienza a afectarse el ductus venoso, y cuando el ductus venoso comienza con ondas A ausentes, o peor, lo que viene luego, que es las ondas A en reversa, ya nos está avisando que entramos en las etapas finales, las etapas de acidosis, y el ductus venoso es aquella onda que más se relaciona individualmente con muerte fetal inminente. De manera que la descompensación hemodinámica y la inminencia del óbito fetal con el patrón nominoso está dado
por el ductus venoso. Pero fíjense que también, si tomamos otros parámetros, el líquido amniótico, los movimientos respiratorios, el tono, es esta la altura donde baja estrepitosamente, y es aquí también donde si hacemos un monitoreo anteparto, un cardiotocograma, se van a reflejar también con las ondas de los descensos variables graves frecuentes de hipoxia severa, pero que hipoxia que ya viene desde hace 3 semanas antes, pero que es recién aquí, con la lesión de los centros cerebrales, donde se está manifestando en el cardiotocograma. De manera entonces que el ductus venoso en esta etapa de la gestación tardía es quien nos está hablando de muerte fetal inminente y de descompensación hemodinámica fetal. Fundamentalmente entonces, como hemos dicho, por la onda A, que cada vez más se va acercando hacia la base para hacerse ausente y luego reversa. En ese proceso podemos ir tomando el índice de pulsatilidad de vasos venosos. Normalmente el índice de pulsatilidad del ductus venoso, en este caso es normal, ronda los 0,8. La pulsatilidad del ductus en el primer trimestre es normal hasta 1,3, y en la segunda y tercera fase del embarazo es normal de 0,8. Es decir, cuando empieza a aumentar esto es que se está acercando la onda hacia la basal y está aumentando este proceso de descompensación. Entonces ya en estas etapas de descompensación podemos tipificar que las uterinas ya vienen mal desde el comienzo. La arteria umbilical se le está agregando no solo ausencia de flujo diastólico, sino flujo reverso. La arteria y vena umbilical, la vena umbilical comienza con un patrón pulsátil y el ductus venoso con una desconfiguración, con ondas aberrantes, ondas dícrotas que nos están marcando una descompensación hemodinámica. Vamos a hablar 2 palabritas del istmo de la aorta, que el grupo de Grata-Kos lo había incluido en base a las investigaciones y la larga bibliografía que hay a favor del istmo aórtico como uno de los elementos para poder determinar el compromiso neurológico de los fetos con restricción de crecimiento. El grupo de Edward Grata-Kos lo había incorporado dentro de los marcadores para la clasificación de la restricción de crecimiento. Pero recientemente, en la última modificación de la guía, de los protocolos internos del Clinic, lo han sacado. Me llamó mucho la atención, y sobre todo yo había investigado y dedicado a hacer una recopilación de todo el corpus bibliográfico de istmo aórtico, y realmente me llamó mucho la atención que lo hubieran decidido sacar. Y tuve la oportunidad en el último congreso de ISWOG de poder conversar directamente con el doctor Grata-Kos, quien muy amablemente me contó y me explicó que si bien el istmo aórtico tiene una gran validez fisiopatológica y se altera una semana antes que el ductus venoso, operativamente coincide con el flujo reverso de la arteria umbilical. Es decir, coinciden todos los trabajos y las investigaciones que ellos han hecho, no había prácticamente ninguna situación en que la reversa del ductus venoso, perdón, que la reversa del istmo aórtico no fuera en el mismo momento que se efectuaba la reversa de la arteria umbilical. Por lo tanto, para evitar confusiones y sobre todo por el tiempo de entrenamiento que lleva poder hacer bien y en forma reproducible el istmo aórtico, lo han quitado de los protocolos y siguen las investigaciones para buscarle su lugar, pero lo han quitado de la clasificación de restricción de crecimiento y han dejado como punto clave al ductus venoso, que como dijimos es el indicador de muerte fetal inminente. Pero sí nos tenemos que recordar que el istmo aórtico es un marcador muy importante, sobre todo de pronóstico
pronóstico neurológico y que se afecta una semana antes. Quiere decir que si es simultáneo a la reversa de la arteria umbilical, la conclusión que tenemos que sacar es que cuando tenemos una arteria umbilical en reversa, ya estamos también con pronóstico neurológico reservado porque se está afectando el istmo aórtico. ¿Cómo lo encontramos el istmo aórtico? Como lo hemos visto recién, es la zona de la aorta que está entre la subclavia izquierda y la llegada del ductus arterioso. Ponemos el volumen de muestra allí, en esa zona, lo podemos tomar en un corte sagital o en un corte transversal. Mejor si lo podemos tomar allí, que es donde más fácilmente lo encontramos, justo por debajo de la salida del tercero de los vasos del callado de la aorta, que es la subclavia izquierda, y allí tenemos la onda de velocidad de flujo, que es una onda compleja. Como dijimos, sirve si uno le produce un aumento en la velocidad de barrido porque descomprime los elementos, pero a los que les tenemos que prestar atención es al número 3 y al número 4, que es a la diástole. La diástole del istmo aórtico, cuando tenemos una restricción de crecimiento que está avanzando en la hipoxia, se hace ausente y se hace luego reversa. Esto nos está indicando que este flujo biventricular, cuando tenemos mayor vasodilatación cerebral, es el caso de la derecha, toma una preponderancia al ventrículo derecho y genera un flujo reverso y el cerebro se perfunde con sangre proveniente del ventrículo derecho y allí es donde comienza el pronóstico neurológico comprometido porque el cerebro comienza a ser irrigado por sangre que no tiene el tenor de oxígeno necesario para mantener los requerimientos de ese momento del feto. Otra de las aplicaciones que nos da el Doppler, saliendo ya de la restricción de crecimiento intrauterino, es la posibilidad de medir en forma distinta a lo que lo hacemos, porque cuando hacemos todas las determinaciones que hablamos hasta este momento, de arteria uterina, umbilical, cerebral media, y estamos tomando índices relativos de pulsatilidad, índice de resistencia, sistodiastólico, acá vamos a tomar la velocidad absoluta de la arteria cerebral media, utilizando la correlación que describió Giancarlo Mari en Tennessee, en Estados Unidos, hace ya un tiempo, donde la velocidad de la arteria, en realidad la velocidad de la hemodinamia fetal, que por una cuestión técnica la tomamos en el vaso más accesible y el que nos permite la insonación técnica mejor, que es a 0 grado. Así como dijimos que 90 era la peor insonación, 0 grado es la mejor. Y aquel vaso que nos permite lograrla es la arteria cerebral media. Tomando el pico sistólico, el pico máximo de velocidad sistólica de arteria cerebral media, podemos establecer con una tabla una correlación de grado y severidad de anemia en relación al aumento de la velocidad. Entonces vamos a tener una mediana de velocidad y múltiplos de la mediana. De manera que cuando estemos en el rango de 1.5 de múltiplos de la mediana, nos encontraremos en anemia leve, y cuando ya estamos más de 1.5, de 1.55 hacia arriba, de esa velocidad sistólica, del pico sistólico, nos vamos a encontrar con una anemia severa. Esta correlación entre pico de velocidad sistólico de la arteria cerebral media y grado de severidad de la anemia nos evita tener que hacer punciones para los casos de isoinmunización RH, nos da herramientas en el embarazo gemelar, en aquellos casos donde tengamos que sospechar anemia en alguno de los fetos. Otra de las aplicaciones muy interesantes y poco utilizadas hasta el momento es el lecho vascular pulmonar del feto, donde insonando la arteria pulmonar principal, inmediatamente luego de las arterias sigmoideas pulmonares, podemos obtener la onda de velocidad de flujo, donde obtenemos en la sístole la rama ascendente y la rama descendente,
y determinamos un tiempo de aceleración, es decir, el tiempo que tarda hasta llegar al pico sistólico, y un tiempo de eyección, que es el tiempo total entre la rama ascendente y la rama descendente. Es decir, determinamos tiempo de aceleración y tiempo de eyección en la arteria pulmonar. De esa manera, todos estos trabajos que han ido focalizando en tiempo de aceleración y tiempo de eyección han logrado establecer una correlación entre el tiempo de aceleración, el tiempo de eyección y la madurez pulmonar. Uno de los grupos que hace ya unos cuantos años está investigando sobre esta cuestión es el grupo del profesor Alberto Sosa Olavarría en Venezuela, donde lo viene haciendo en la arteria pulmonar y en la combinación entre arteria pulmonar y ductus arterioso, y que recientemente ha sido revalidado por el grupo de Giancarlo Mari en Tennessee, en Estados Unidos, junto con todo su grupo, donde la posibilidad de predecir la madurez pulmonar por el tiempo de aceleración y eyección de la arteria pulmonar ha sido posible con una muy buena correlación. ¿Qué nos dicen los trabajos? Los trabajos nos dicen que cuando el tiempo de aceleración es el 50% del tiempo de eyección, aquí ese feto tenemos una posibilidad mayor al 90% de que ese feto sea pulmonarmente maduro. Es decir, cuando el tiempo de aceleración es la mitad de todo el tiempo de eyección. Pero que cuando ya es desde el 30% en adelante, ahí ya tenemos un grado de madurez pulmonar aceptable que va aumentando a medida que se va llegando al 50%. Es decir, distintos grados de correlación entre madurez pulmonar y tiempo de aceleración y eyección. Pero estos grupos han ido un poco más todavía que del tiempo de aceleración y han intentado determinar la presión en la arteria pulmonar con una fórmula que se base también en el tiempo de aceleración, pero multiplicado por coeficientes y por variables que permitan establecer la presión en la arteria pulmonar, que pueda predecir de alguna manera no solo la presión en ese momento en el feto, sino también la posibilidad de desencadenar hipertensión en el recién nacido. Por supuesto, ambos grupos han ido validando estos datos con resultados muy similares y es muy importante entrar a verlos estos trabajos porque abren todo un nuevo panorama promisorio de no solo la madurez pulmonar, sino también las complicaciones, no solo complicaciones fisiológicas de hipertensión pulmonar, sino también de aquellas complicaciones causadas por anomalías cardíacas o por anomalías congénitas o funcionales cardíacas fetales que luego de ser corregidas mejoran estas condiciones. Hay un trabajo del profesor Ziliski en cooperación con el doctor Sosa Olavarría que está próximo a ser publicado con respecto a este tipo de correcciones prenatales de condiciones cardiológicas y la mejoría de estos índices en la arteria pulmonar. Algunas fotos de Doppler que no son los que podemos hacer habitualmente en la práctica cotidiana. Estos son los que salen en la tapa de la revista de la ISUOG como fotos destacadas, como por ejemplo esta correlación de imagen de tecnología STIC, espacio temporoespacial en 4D por vía transvaginal, con un embarazo complicado con vasa previa, mostrando los vasos aberrantes, haciendo foco, mostrando los vasos aberrantes con
flujometría Doppler de alta definición. Aquí en esta otra foto, también con correlación de Stick, se está mostrando una aorta descendiente dilatada con aneurismas, y en este otro una sustracción de imagen en escala de grises con una preponderación prácticamente de toda la vasculatura fetal. Son imágenes en Doppler logradas que las mostramos por los adelantos tecnológicos que permiten ver otro tipo de cosas que habitualmente no son las que buscamos en un estudio de rutina. Lo que sí se va incorporando en distintos equipos son tecnologías de iluminación para mejorar y para aumentar la visualización del Doppler bidimensional, sobre todo la microvasculatura, donde esta tecnología que se llama de aspecto glaciado, donde tiene mejor brillantez, nos permite identificar mejor los circuitos, como en este caso la aorta descendente, el callado aórtico, la parte ductal, todo el circuito umbílico portoductal. Aquí la arteria cerebral media con este método de una imagen realzada. Vamos a hablar de guías, dónde vamos apoyándonos en todo lo que estamos haciendo. La guía que habla de todo esto que hemos estado mencionando puntualmente y tomando la Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, ISUOG, es la guía de Doppler, que está publicada en el 2013 y que actualmente se encuentra en este año 2020 en actualización, está próxima a salir la actualización de esta guía. Y lo interesante de todas estas que vamos a mencionar ahora, que están referidas a Doppler, y de otras más también, es que las tenemos todas traducidas a nuestro idioma. Entonces, esto nos permite disponerlas sin la necesidad de la dificultad que nos da el idioma inglés a la hora de tener que tomar alguna decisión, y nos permite mejorar la aplicación de estas guías. ¿Cómo hacemos para accederlas? O vamos directamente a la página de ISUOG, o donde isuog.org, y entramos a la región de la página donde tienen las traducciones en español, una por una están todas las guías traducidas, y les ofrezco también la página de SAEU, donde al pie de la página, haciendo clic aquí donde dice guías prácticas en español, hace link directo con esta parte de la página de la ISUOG. El año pasado hemos trabajado desde la Sociedad de Ecografía, desde SAEU, en la traducción de las guías que tienen que ver con el rol del ultrasonido en el cribado y seguimiento de la preeclampsia. Allí también toca la cuestión del Doppler referida a este tema. Y posteriormente, terminando el año, en las guías que tienen que ver con la evaluación ecográfica de la biometría y del crecimiento fetal, y también toca secundariamente el tema del Doppler en la restricción de crecimiento. Este año hemos ido, bueno, en el año pasado, en el Congreso de ISUOG en Berlín, hemos participado junto con otras sociedades, justamente en este tema tan importante que es disponer guías actualizadas pero traducidas a nuestro idioma. No es un tema menor, porque uno de los principales puntos a tener en cuenta en el ultrasonido es la reproducibilidad del método, lograr resultados similares, y eso se hace siguiendo todos una misma sistemática. Entonces, no es un tema menor que las guías estén disponibles en nuestro idioma, y hemos estado trabajando entre distintas sociedades de España y de Latinoamérica en pos de eso. Y en este año SAEU fue designada para traducir la guía que acaba de salir, hace menos de un mes salió la guía en inglés, de la guía práctica sobre diagnóstico y manejo del pequeño para la edad gestacional y de la restricción fetal intrauterina, en la cual hace la puntualización. Esta ya está en la página,
no está traducida, pero esperamos que en el mes de octubre ya esté revisada, consensuada y publicada. También estamos trabajando, y referido a Doppler, en un aspecto no menor, que es la información al paciente. Hasta aquí hemos hablado todo lo que manejamos en el ámbito médico y con el vocabulario médico, pero cuando esto tratamos de explicárselo a los pacientes, todos sabemos las dificultades que se nos presentan. Y justamente hay un grupo de trabajo que es el de información al paciente, donde una de las guías es el Doppler en la restricción de crecimiento, y estamos también trabajando con la traducción de esto, con la finalidad de que esta traducción sirva como punta de ovillo, como punto de partida para cada una de las sociedades en Latinoamérica, a ser tomadas como partida para generar sus propias guías. Esto de ninguna manera trata de suplantar o de marcar ninguna imposición, sino que es la circulación de una propuesta del conocimiento que parte desde un punto de coincidencia que es el idioma, ¿verdad? Para ir finalizando, la bibliografía actualizada que tenemos con respecto al tema de Doppler. Lo último, el libro que ha salido en 2019, como principal autor del profesor Mario Palermo, Ecodoppler en Medicina Fetal, donde hemos intervenido en varios capítulos, de distintas miradas, y realmente se ha conformado un libro muy actualizado, y es el que en nuestro medio disponemos ahora con mayor actualización posible sobre estos temas. Un libro clásico que ya lleva 10 años, que es el de Gratacós, de Doppler en Medicina Fetal, es un libro de bolsillo, pero realmente tiene una iconografía y una conceptualización tan directa y tan sencilla que sigue teniendo su aplicación. Y no podemos dejar de mencionar dos libros del 2011, también de nuestro medio, el de Daniel Cafisi, clásico de la ultrasonografía Doppler en obstetricia, y el libro de Amolca, de Doppler materno-fetal, de las series de publicación de distintos temas de la biblioteca de materno-fetal de Amolca. Entonces, para ir sacando conclusiones sobre la ecografía, sobre todo la ecografía del tercer trimestre, en la que tenemos que hacer diagnóstico, como dijimos, es necesario aplicar una sistematización en el estudio, sobre todo en la biometría, sobre todo siguiendo normativas, mantener reproducibilidad. Esto es importante que en cada medio, en cada lugar haya supervisión, auditorías, para evitar aberraciones de diferencias muy grandes en la estimación de peso, sobre todo a la hora de ir colocándole un percentilo dentro de lo más ajustado posible. Recordar que la biometría nos abre paso al cálculo de peso, y el cálculo de peso al de la curva de crecimiento, y que la curva de crecimiento es la que determina el diagnóstico de pequeño para la edad gestacional o para la restricción. Es una cadena de situaciones, y que finalmente el diagnóstico va a llevar a una acción, o a finalizar o a continuar el embarazo. Por lo tanto, todas estas acciones cuidadas, reproducidas con la misma sistemática, llevan a resultados comparables, sobre todo cuando uno tiene que hacerlo en el tiempo. Por supuesto, poner en conocimiento de los tetras rápidamente si hay hallazgos patológicos que hayamos encontrado, sobre todo en el tercer trimestre, cuando hay que tomar decisiones rápidas. Y para conceptualizar las conclusiones de Doppler, dijimos entonces que los cambios vasculares tempranos lo vemos en las arterias uterinas. La primera etapa, la etapa de hipoxemia, pero cuando empieza a instalarse la hipoxia y la redistribución, lo vemos básicamente en el cociente cerebro-umbilical, donde la arteria umbilical va perdiendo diástole y la arteria cerebral media lo va ganando, y lo podríamos decir entonces cuando el cociente cerebro-umbilical va cayendo debajo del percentilo 5, podríamos decirlo. La descompensación hemodinámica claramente a nivel del ductus venoso, y el daño neurológico a nivel del istmo aórtico, que se altera una semana antes que el ductus venoso.
recordar que los fenómenos corporales tardíos, es decir, la disminución de movimientos, la disminución de la respiración fetal, todo eso ya es tardío y que tiene que ver con la hipoxia de los centros cerebrales por el efecto hipóxico directamente. Si repasáramos las aplicaciones actuales de la flujometría Doppler en obstetricia, tenemos el cribado de cromosomopatías en el primer trimestre, tomando la válvula tricúspide y el ductus venoso, los trastornos hipertensivos del embarazo, mediante el seguimiento y la vigilancia de los cambios fisiológicos de las arterias uterinas, la predicción, evaluación y seguimiento de la insuficiencia placentaria y la restricción de crecimiento, los cambios hemodinámicos en la hipoxia, el grado de anemia fetal en la arteria cerebral media, como hemos explicado, por la isoinmunización RH, pero también en otras funciones como el hidro fetal y otras situaciones que generen anemia. La detección de complicaciones en el embarazo gemelar, ya sea en el bicorial, pero fundamentalmente en el monocorial. No hemos hablado aquí del embarazo monocorial porque es un tema completamente aparte, no nos daría tiempo para poder abordarlo ahora, pero principalmente serviría en la restricción selectiva, en la transfusión gemelo-gemelo y el síndrome de anemia policitemia. El Doppler también es útil dentro de toda la gama de funcionalismo cardíaco fetal, cardiopatías congénitas, tipificación de arritmias cardíacas, como apoyo a la evaluación cardiológica anatómica, estructural. La evaluación de la madurez del lecho vascular pulmonar fetal, lo que hemos hablado recién, como una de las nuevas entre comillas, porque ya hace un tiempo, pero bueno, donde ya se está formando este corpus de aplicaciones, donde habla de una posibilidad de utilizarlo cada vez más en la práctica, y también como evaluación de anomalías congénitas en patología malformativa, donde la colocación del Doppler color nos permita ver la vascularización de tumores, de masas fetales y nos ayude a ver el diagnóstico. Para finalizar, algunas reflexiones que ya no tienen que ver con el Doppler, sino con esta situación en la que estamos pasando el mundo entero. En el 2018 se constituyeron 100 años de la pandemia de 1918, que causó entre 50 y 100 millones de muertes. La pandemia del 1918, posterior a la Primera Guerra Mundial, fue por influenza, y conmemorando esos 100 años de esa terrible pandemia, en los aeropuertos de nuestro país, y junto con algunas organizaciones no gubernamentales, hicieron una muestra que se llamó Pandemias, epidemias en un mundo conectado. A mí me llamó la atención, esto fue en el mes de, estas fotos las tomé en el hall de un aeropuerto de nuestro país, concretamente en el de Salta. Me llamó la atención, estábamos en noviembre y nadie se imaginaba lo que después vendría. Prácticamente a los 15 días de tomada esta foto comenzó el brote en Wuhan, en China. Pero es muy interesante lo que planteaban en esta muestra, en el hall de los aeropuertos justamente. Esta exposición Outbreak, o Pandemias, se centra en la concientización a la población sobre los riesgos de pandemia, bajo la noción de que salud humana, salud animal y salud medioambiental están conectadas como un solo ente. Creo que finalmente esta es la reflexión que pandemia de coronavirus mediante y aparte es la que tenemos que sacar. Es decir, la salud humana, animal y medioambiental son las que están conectadas como un solo ente, y si no lo entendemos, bueno, no nos va a ir muy bien en la resolución de estos casos. Y decía esta muestra como corolario, como final, que es inevitable que aparezcan nuevos virus en el futuro. Sin embargo, es fundamental comprender la influencia humana en la aparición y desarrollo de estos virus y de estas condiciones.
Yo no sé si esta muestra habrá sido una anticipación a lo que vendría después. Lo que sí, sin duda, en la literatura es una novela de anticipación, es la novela del premio Nobel Albert Camus, La peste, que él imagina una epidemia, es de nacionalidad argelino, Camus, nacionalizado luego francés, imagina una epidemia donde dos médicos son contratados en malas condiciones sanitarias para atender esta pandemia. Y como resumen de esta novela, en la galería de personajes que van apareciendo y junto con ellos las distintas miserias humanas, aparece también como acto distintivo la solidaridad entre los dos médicos, personajes principales de esta obra, y es esa solidaridad entre ellos la que finalmente los salva y los pone a resguardo en esa función que habían sido prácticamente obligados a cumplir en el medio de esta pandemia imaginaria de Camus, pero que tanto de parecido tiene a la que estamos atravesando en estos días. Sin ninguna duda va a ser la solidaridad la que nos va a salvar, no solo a los médicos, sino a la sociedad toda, de generar condiciones de vida más igualitarias y más razonables para todos. Bueno, hemos llegado hasta acá con la disertación. Muchas gracias, Edgardo. Excelente presentación. Clarísimo, como siempre, a la hora de compartir el conocimiento, y un placer escucharte. Así que, primero, muchas gracias por tu tiempo y dedicación en la presentación. Bueno, hay un montón de preguntas. Aprovecho y saludos muchísimos. Explotó el chat de saludos. Así que después te los enviamos para que los puedas leer tranquilo. Y hay consultas, y a todos los que por ahí nos escribieron su pregunta, que elijan uno de los dos. Les diría que no elijan el chat porque hay tantos saludos que cuesta seguirlo. La sección de preguntas y respuestas está un poquito más ordenada. Edgardo, yo me sumo al agradecimiento de Gustavo. La verdad que excelente tu presentación, muy interesante, muy amplia, muy abarcativa y muy profunda, así que te agradezco muchísimo. Yo quiero hacerte una pregunta, pero es algo muy puntual que me quedó del inicio prácticamente de la conferencia. Vos sabés que nosotros no hace demasiado tiempo que estamos haciendo en Medigen el screening completo de preeclampsia como corresponde, con la toma de TA, con la historia clínica, con el Doppler de las arterias uterinas, con los dosajes hormonales. Hace relativamente poco tiempo que hacemos el screening completo, y en nuestro medio, lamentablemente, no está sistematizado el pedido de screening completo. O sea, muchas pacientes llegan con el pedido de Doppler de arterias uterinas, pero no, los obstetras no tienen sistematizado la solicitud del screening de preeclampsia como corresponde. Entonces mi pregunta va a esto. Viste que en los estudios de fertilidad, cuando uno hace un Doppler preimplantatorio, el IP medio de las arterias uterinas, para que sea de buen pronóstico, no debería superar el número 3. O sea, el IP medio de las arterias uterinas, para que sea de buen pronóstico, tiene que ser inferior a 3. Ahora, vi en tu diapositiva, cuando hacemos el screening de preeclampsia, en semana 11, el percentilo 95 para las arterias uterinas es un IP medio de hasta 3.11. Mi pregunta es esta. Si yo hago en semana 11 una translucencia y a esa paciente le hago un Doppler de uterinas y tiene un IP medio de 3, ¿no sería también de mal pronóstico? Si ya en periodo preimplantatorio 3 es de mal pronóstico, en semana 11, ¿no sería también de mal pronóstico? Y si no cuento con el laboratorio para hacer el screening completo de preeclampsia, ¿debería tomar conducta? ¿Debería reevaluar? ¿Qué es lo que vos pensás al respecto? Sí, la idea es tratar de integrar los valores, es decir, cuanto más datos voy teniendo, mejor. Pero si yo no tengo laboratorio, tenemos que en un programa, por ejemplo el de la Fetal Medicine Foundation, está libre, se puede acceder, hay un programa en el que se puede acceder donde nos permite poner el Doppler de las arterias uterinas
junto con la tensión arterial media materna, y ya ahí tenemos dos datos importantes, aunque no tenemos el laboratorio, ya ahí tenemos más datos para ir Pero ahí hace el afinando cálculo la de prioridad. riesgo, perdón, y ¿Sí? el software saca el cálculo de riesgo a pesar de no tener todos los datos. Sí, actualmente sí. Al principio no lo sacaba, pero Ah, actualmente sí. Claro, sí. bien, Antes no lo hacía, pero actualmente colocarle la arteria, el Doppler de las arterias uterinas y la tensión arterial media, te lo saca con esos datos. Aunque no bien. tengas la PAP-A, ¿verdad? Tendríamos que entonces, digamos, hacer una evaluación de riesgo tomando todos los datos que tengamos y en función a eso ver si tomamos conducta o no en cuanto al tratamiento, quiero decir. Digo por esto que Exactamente, sí. me llama la atención el punto de corte, porque si preimplantatorio arriba de 3 es de mal pronóstico, en semana 11 arriba de 3 sería también de muy mal Sí, pronóstico. Sí, por eso esos son valores, digamos, orientativos los que hemos puesto, pero Está que en bien, realidad hay que tomarlo en forma más en conjunto, es decir, no lo vamos a perfecto. tomar solamente ahí. Como Y dato por eso aislado, hemos no. tomado, exactamente, como dato aislado no, y digamos Exacto. el consenso es más, si uno tuviera que tomar un valor único entre 11 y 14, toma 2,5 o entre 2,3 y 2,5, no más de 2,5, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría saber, así como cuando se hace el screening de aneuploidía, en la historia de que hemos ido sumando marcadores, además de lo ecográfico, los bioquímicos, y viendo qué tasa de cómo nos vamos acercando a mejores probabilidades diagnósticas, no diagnósticas, sino pronósticas, como un screening, cuando le sumamos los marcadores bioquímicos, sumamos, digamos, primero medíamos solo la translucencia nucal, después le sumamos el hueso nasal, después el ducto venoso, después la infiltración tricúspide, etc. Y fuimos acercando a mejores números en cuanto a los falsos negativos o positivos, falsos positivos, no falsos positivos, mejor dicho, a mejores pronósticos cuando le sumamos los marcadores bioquímicos. ¿Qué pasa con la preeclampsia? ¿Qué pasa si tenemos todo esto solo que ha salido ahora, que vos comentás, de la Fetal Medical Foundation, donde pone la toma de tensión arterial, anamnesis, más el Doppler de arterias uterinas? ¿Qué comparación habría? Porque no he leído los últimos artículos. ¿Qué comparación hay con o sin la suma de los valores de PAP-A, por ejemplo, ya que no tenemos en este momento la posibilidad muy grande de hacer factor de crecimiento, sumárselo? Bueno, ¿se entiende la pregunta? Sí, Me sí, embarullé un poco, pero sí. no, pero sí se entiende, o sea, si le agregamos, concretamente el que se le agrega en el primer trimestre es PAP-A. Sí. Entonces, si tenemos la posibilidad de agregárselo, va a mejorar la tasa de detección al agregarle la PAP-A. O sea, eso lo mejora. Perfecto. Sí, sí. Hay algunas preguntas. La doctora Monasterolo de Santa Fe nos pregunta si en un embarazo que no tenemos factores de riesgo, podemos contestar, pero corresponde contestar vos. ¿Cuánto nos suma realizar, me imagino que quiere preguntar de modo sistemático, un Doppler a partir de la semana 35? Claro, no, la idea es que el Doppler en el bajo riesgo no está indicado, digamos. El Doppler del tercer trimestre, que, que que los usos y costumbres lo han instaurado, ¿verdad? Es decir, se ha ido agregando como un estudio del tercer trimestre, pero que no tiene una acidez. O sea, el Doppler se pide y se realiza cuando hay alguna causa fisiopatológica que lo esté indicando. El Doppler en el embarazo normal no tiene indicación. De las 35 semanas, por ejemplo, 37. Sí, por ejemplo, la ecografía del tercer trimestre, a esa edad gestacional, entre 35 y 37,
que es la gran discusión actualmente, a qué edad gestacional debiera ser la tercera ecografía. Si vamos a hacer una por trimestre, la tercera es a los 35 o a los 37, bueno, más o menos entre 35 y 37 están todos, que ahí debiera ser la tercera ecografía para detectar una restricción de crecimiento o para tomar alguna suerte de conducta de alguna patología que hubiera podido expresarse tardíamente en el tercer trimestre. La ecografía sí, pero no con Doppler, digamos. Yo no sé si no estoy viendo todas las preguntas, Gustavo, si vos tenés acceso. ¿Vos has visto, Carolina, algunas otras preguntas y respuestas? Ahí estoy mirando. ¿Querés que te leo alguna? ¿Recomienda alguna página donde se puedan volcar los valores tanto de biometría fetal como los índices Doppler y que calcule los percentilos? Creo que ya lo nombraste, pero para dejarlo claro. Sí, la página del Clinic de Barcelona tiene muy buenos calculadores que son de libre acceso. Yo diría que esa sería la de mayor referencia. Y la página de la Fetal Medicine Foundation, fetalmedicine.org. ¿A qué edad hacer la arteria cerebral media El a pico gemelos? sistólico de arteria cerebral media en gemelos monocoriales. Ajá. ¿A qué edad Bueno, recomienda hacerlo? ahí tenemos que seguir la guía, tenemos la guía argentina del seguimiento de gemelos monocoriales, donde según cada caso tenemos para ir siguiendo y tabulando, así que yo lo que recomiendo, esa está de libre acceso, también la pueden buscar en internet, guía de seguimiento de embarazo monocorial, y ahí tiene todo según cada caso y según los hallazgos, cada cuánto tienen que ir repitiendo. Es muy importante seguirla esa guía, porque es la que tenemos como referencia, y es muy importante tenerla. Sí. En el webinar que tuvimos con el doctor Sabino Gilpugliese, él como que pensó o nos dejó entender, creo que con justificadas razones, desde luego de su exposición, la necesidad de tratar de estar midiendo más frecuentemente que lo que esa guía recomienda, los valores cuando nos encontramos con algunas sorpresas, como que habría que actualizar un poquitito esa guía, de la cual con mucho honor y gracias a los doctores Otaño y Aiello fui invitado en esa primera reunión de formación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, cuya generosidad además siempre agradecemos. O sea que también creo que, no sé si en la página de SADIP está un poco actualizada esa guía, también luego de algunos aportes que hicieron, tanto que hizo creo que Adolfo como Lucas, etc. No lo he visto últimamente, como la tenemos internalizada ya la guía original. Pero sí, es como que para aportar algo quiero decir que deberíamos medirla, comenzamos a medirlo con más frecuencia siempre que estamos ante un embarazo gemelar monocorial, aun cuando todavía no han sido manifestadas sus complicaciones principales, que como bien dijiste son ya sea el síndrome de la restricción selectiva de crecimiento, la transfusión gemelo-gemelo o la secuencia anemia policitemia, deberíamos medirlo igual, aunque no veamos esas manifestaciones. Nosotros se lo recomendamos en nuestro consultorio de Medigen, en nuestros consultorios de Medigen tenemos las guías a mano, eso también es una recomendación para los colegas que están mirando esta charla. Tenemos las guías tanto de monocoriales como de bicoriales para que vean el seguimiento, tanto en cuanto a los aspectos biométricos como flujométricos, para dárselo en un idioma para los pacientes sin complejizar y sin intenciones comerciales, sino que para orientar tanto a los pacientes como a los médicos derivantes, obstetras derivantes. Así que eso es un dato también de respuesta para quien hace esa pregunta. Yo quiero aprovechar también, luego de tu conferencia, y para no hacerlo mucho más largo, primero agradecerte y como siempre felicitarte. O sea que la presentación no fue para nada rimbombante de mi parte, sino todo lo contrario, siempre me quedo corto porque cada vez canta mejor.
Edgardo Pianigiani. Y bueno, estoy hablando del punto de vista de su conferencia y su espíritu docente, porque lo he escuchado cantar de verdad tangos, y ahí sí cae como loco el puntaje. Pero no, realmente te felicito, Edgardo, muy, muy bueno. Muchos conceptos que tienes esa capacidad docente innata, así que te agradecemos nuevamente. Y por otro lado tenés, tanto al comienzo como al final, siempre tu toque humanista que me gusta compartir. De hecho, creo que eso nos hizo más amigos que la medicina todavía. Esa imagen de la lección de anatomía del doctor Tull, mirando las imágenes, ese cuadro de Rembrandt, quiero que me lo envíes, por favor, yo admiro ese cuadro, excelente. Y lo que dijiste sobre las pandemias y sobre la necesidad de que todos comprendamos de que somos de algún modo responsables de todas estas, de que los virus se sigan reproduciendo, y la posibilidad de ser solidario. Cuando digo la posibilidad de ser solidario es porque de ninguna manera comparto el concepto que existe en muchos lugares del mundo, donde que se contagien lo que se tienen que contagiar, y que podemos quemar bosques, podemos quemar nuestras islas acá enfrente, que se siguen quemando hoy mismo, a pocos metros, y donde estamos haciendo un ecocidio que ya denuncié en el webinar posterior, pasado, y tiene que ver con esos últimos slides que pusiste. Parece que estamos hablando de otro tema, pero estamos hablando de lo mismo. Hoy en día, para nosotros hacer ecografía y viendo las embarazadas, de las cuales hoy particularmente tuve 3 pacientes que ya han salido de superior. Hoy atendí, de todo el grupo de pacientes que atendí, 3 ya han tenido el COVID. Quiere decir que no es un tema extraño, ajeno, no, nos está afectando. Estamos hablando puntualmente de la ecografía obstétrica en este momento. Tenemos que seguir aprendiendo mucho de esto, pero tenemos que cuidarnos mucho. Yo te agradezco porque está bien que hayas puesto eso último. No estamos no vivimos en un mundo loco ahí metidos en nuestros valores de índices de resistencia y pulsatilidad, sino que vivimos en un mundo muy complicado. Así que te agradezco los comentarios. De mi parte, yo te saludo y espero encontrarte dentro de muy poco, y siempre quiero agradecer además tanto al doctor Soso Lavarría, que nos hizo más amigos de lo que somos, y al doctor Juan Manara como referente máximo histórico de esa época. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero también llevar el saludo de toda la sociedad y todas las autoridades de la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, de la actual presidenta, la doctora Adriana Brausman, del actual grupo directivo, el doctor Lanciano, el doctor Manara. Así que también es un gusto haber participado, y en mi nombre doy por saludado a todo el grupo y el haber podido compartir e intercambiar experiencias en este marco intersocietario, que me parece que es el camino para poder encontrar, compartir de saberes complementarios, ¿no? Entre las distintas sociedades. Un abrazo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.